Pues seguimos con el credo, con qué creemos en esta congregación. Y hoy el tema o los temas que pensaba tocar es la santidad y algunos aspectos de Jesús y su ministerio. Pero tengo que confesar que no sé hasta dónde vamos a llegar, porque siento una fuerte carga en que la cuestión de la santidad la toque despacito. No que vaya a ser demasiado exhaustivo, pero sí creo que debo pararme un poco en la santidad. Lo que tenemos en el credo es que Dios es santo demandando santidad. Él es santo y pide santidad. Es muy difícil que lleguemos a entender esto en todo lo que significa si no tenemos una perspectiva adecuada de cuál es nuestra realidad. Si Dios nos da luz para darnos cuenta del valor que tiene nuestra carne, nuestro viejo yo, entenderemos mucho mejor lo que significa santidad. Si Dios nos da luz para darnos cuenta cuando le buscamos, cuando nos presentamos delante de Él, que aún las mejores cosas nuestras, en el fondo, tienen una raíz o un punto que tú sabes que no. Hasta mis mejores obras pueden tener un puntito de egoísmo. Hasta mis mejores obras pueden tener un punto de que lo hago porque me hace sentirme bien. Es decir, cualquiera de las cosas que hacemos, si lo analizamos con detenimiento, no acaba de ser limpio del todo. Yo sé que esto que estoy diciendo hay personas que le cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero Dios quiere que nos demos cuenta que no hay nada en nosotros, en nuestro viejo yo, que viene de Adán, que podamos rescatar. Y hay veces que nosotros intentamos quitar lo que consideramos malo de nuestra carne y rescatar lo que consideramos que tiene valor de ella. Pero si Dios nos da luz para darnos cuenta que en el fondo no hay nada de mi viejo yo que le pueda ser útil al Señor, entonces estaremos en perspectiva de entender quién es un Dios santo. Dios dice que Él es santo porque Él es único, Él está apartado absolutamente de todo. Santificar algo significa apartarlo. Santificar algo para Dios significa apartarlo para su posesión exclusiva. Cuando algo te pertenece y está apartado para ti, quiere decir que va a tener el uso y las condiciones que tú quieras. Cuando algo está apartado para Dios, quiere decir que le pertenece y tiene que ser como Él quiere. Dios es santo, su carácter y esencia es santa, y ahora trataremos de concretar qué significa eso, y tiene que ver con su carácter. Si la santidad es algo que no nos gusta o que nos pica, que sepamos que es una forma de decirle a Dios que no nos gusta a Él. Pero yo creo que no estamos en condiciones de decirle a Dios no me gustas. El problema es que seamos nosotros los que no le agrademos a Él. Hace años tuve una experiencia un poco agridulce, porque una persona que de vez en cuando me escuchaba predicar, me decía, aunque yo tampoco tenía la sensación que fuera como él me decía, pero Efraín, ¿no hay otros temas? Es que nada más que hablas de santidad. ¿No hay otros temas de los que hablar? Yo no recordaba que mi forma de predicar fuera la palabra automáticamente santidad, santidad, santidad.
Pero esta persona lo entendía así. Y había otras personas que entendían que si hablaba de santidad, yo les estaba acusando. Hermano, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no es una cuestión de acusar o no, pero los albañiles saben perfectamente que tú estás haciendo una pared y la estás haciendo todo lo lisa que tú puedas y tú dices, oye, pues ha quedado bastante lisa. En el momento que le dé con fuerza la luz del sol, te vas a dar cuenta que no está tan lisa. Eso pasa con la palabra de Dios. Uno vive, oye, no soy tan malo, ¿no? Y cuando vas viviendo y vas metiéndote en tu rutina, si eres una persona medianamente normal, oye, en el fondo no somos tan malos. Hasta que abro la palabra. Entonces, como si la luz me diera fuerte, y empiezo a darme cuenta que no hay nada en mí que merezca la pena ser rescatado. Levítico 20:26. Palabra de Dios, hermano. Dios le dice a su pueblo, habéis pues de serme santos, porque yo, Yahvé, soy santo. Es decir, el Señor quiere que seamos como Él. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor nos ha apartado en medio de este mundo para que seamos suyos, su posesión exclusiva. Y si somos del Señor, significa que Él tiene derecho sobre nosotros. ¿A que no suena bonito? ¿No suena mejor decir que tu vida es tuya y tú tienes derecho sobre ella? Pues el Señor dice que quienes son santos para Él, dice, os he apartado para mí, sois mío. Efraín, es que eso es Antiguo Testamento. Pues dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, si mal no recuerdo, ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio y que no sois vuestros? Vaya, ya no tengo escapatoria con el Nuevo Testamento. Efraín, ¿no hay otros temas nada más que santidad? Y dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, como aquel que os llamó es santo, está citando Levítico, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora yo hago una pregunta, hermanos. ¿Qué aspecto de nuestra vida no hay problema en que sea sin santidad? ¿Hay algún aspecto de mi vida, después de leer lo que dice Pedro, que yo pueda dejar al margen de la santidad? Sí, la santidad lo dejo para algunos temas, pero lo quito para otros. La santidad la tengo para algunos aspectos de mi vida, pero lo quito para otros. ¿La voluntad de Dios es que santifiquemos solo una parte de nosotros? Dios mío, te pertenece unas partes de mí, pero las otras me las reservo para mi propio señorío particular. ¿Esa es la santidad a la que Dios nos llama? Hermanos, qué pena que la palabra santidad le ocurre como a la palabra pecado. Se ha desgastado tanto en un uso casi indebido que suena como represivo. Suena como santurronería más que como santidad. Porque escrito está, dice el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Dios no quiere que seamos diferentes a Él. Hasta tal punto este asunto es serio, hermanos, y luego concretaremos. Que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, es decir, la santidad es algo que debe seguirse, que debe perseguirse. Y vuelvo a lo que dice el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. O sea, ¿qué parte de tu vida no debe ser santa?
Entonces, seguir la santidad en todos los aspectos de nuestra vida, y dice el versículo de Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. No es ninguna tontería. Sin santidad nadie verá al Señor. El que crea que el amor de Dios, que la gracia de Dios es una excusa para vivir como le da la gana, al margen de la santidad, e ensuciándose con este mundo, aposta con la excusa de que es que Dios me ama tanto y su gracia es tan maravillosa. El que crea que ese es el evangelio del reino se puede llevar la sorpresa de que no verá a Dios. Porque quienes hayan o hayamos nacido de nuevo, tenemos el anhelo de que el Señor alcance cada recodo de nuestra vida y de nuestro corazón. Y ahora, hermanos, quiero tocar algo respecto a la santidad, que normalmente se toca poco, y aquí es donde yo quería incidir un poco. Santidad y sanidad van relacionados y van de la mano. Lo que es santo es sano. ¿Sabéis por qué? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Lo que es santo no es pecaminoso. El pecado trae como consecuencia muerte, pero la santidad, su consecuencia es vida. Porque Dios es santo y Dios en sí mismo es vida y es el autor de la vida. ¿Y qué es estar sano sino estar vivo y sin enfermedad o nada que cause muerte en ti? Estar enfermo es como estar algo atenta contra tu vida. Cuando enfermamos es porque nuestro cuerpo, en el caso de que sea una enfermedad corporal, está luchando para subsistir, para sobrevivir, porque hay batallas que libra y nos mantenemos vivos porque esas batallas se vencen. Hasta que el cuerpo, si pierde alguna de esas batallas, no es capaz de continuar con su vida. Dios es vida, por lo tanto, ¿hay alguien más saludable y más santo y más sano que Dios? Y esto ya empieza a tener consecuencias prácticas, hermanos. Cuando leía antes Deuteronomio a nuestra hermana Manuela, en Deuteronomio 30, cuando el Señor decía al pueblo que hiciere lo que Él les mandaba, ¿para qué? Dice, ¿para qué viváis? Para que estéis sanos y saludables. Y esto se toca poco, hermanos. Y no quiero que me malinterpretéis, porque estar sano y saludable es una cuestión que sí afecta y tiene que ver con nuestros cuerpos físicos, pero no solamente. Se necesita sanidad interior del alma. Se necesita sanidad en nuestras relaciones sociales con el prójimo. Necesitamos sanidad en nuestra relación con Dios. ¿Quién nos dio sanidad, salubridad en nuestra relación con el Padre? ¿Cuál fue la medicina para eso? La sangre de Cristo. ¿Y por qué, hermanos, he querido pararme un poco en esta cuestión de la santidad? Y yo no quiero que se malinterprete. No todas las enfermedades físicas es porque uno esté andando en pecado. Pero algunas sí. Todas no. Algunas sí. A veces el Señor Jesús, por ejemplo, perdonó a un paralítico. Lo sanó. Y le dijo, y tus pecados te son perdonados. Creo que esa enfermedad estaba vinculada a ello. Vete y no peques más, para que no te pase algo peor. Santiago, cuando dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, oren por él, y le unjan, y dice, la oración del justo puede mucho, dice, y si hubiere pecado, sus pecados
les serán perdonados. ¿Por qué? Porque sí es verdad que a veces el pecado puede traer enfermedades. ¿Siempre? No. A veces, sí. Ahora, hermanos, hay algo que a veces no se toca tanto y creo que afecta a no pocos creyentes. Muchas veces, por no tener sanidad, santidad psicológica interior, perdemos salud a distintos niveles. Si yo albergo envidias en mi interior, resentimientos en mi interior, orgullo en mi interior, pero lo disimulo, pero dentro de mi alma, de mi corazón, en mi funcionar psicológico, esas cosas se mueven dentro de mí, es cuestión de tiempo, hermanos, que me va a producir una falta de salud mental, física, puede desembocar en una enfermedad física, y es casi seguro que va a producir falta de sanidad en la relación con las personas que tengo alrededor. Una persona que le mueve el orgullo va a necesitar que se le reconozca lo que haga. Va a necesitar, cuando está en grupo, destacar. Va a necesitar que se le dé el lugar que cree que debe tener. Pero ¿qué pasa si no se lo dan? Que tendrá reacciones que van a generar desestabilización en el grupo en el que se mueva. Como forma de protesta de no tener lo que su alma demanda. ¿Me explico? Y esto simplemente es un ejemplo, como pudiéramos poner otros más. Hermanos, si no tenemos sanidad, santidad interior, eso va a generar enfermedad en nuestro trato con los semejantes, desestabilización interna e incluso puede desembocar en enfermedades físicas. Y no me quiero meter en muchas historias, pero ¿saben lo que pasa cuando albergamos en nuestro alma este tipo de cosas que contaminan el corazón y que Dios nos pide que tengamos cuidado con ello? Que tú solamente vas a encontrar agrado en tu alma, como se dice hoy, chutes de dopamina en tu cerebro, cuando estos anhelos de tu alma, que Dios dice que no los tengas. Por lo tanto, vas a estar en una desestabilización constante y permanente. Y es cuestión de tiempo, vas a terminar con problemas con otras personas y tú mismo tampoco vas a estar bien. Esto que estoy contando, hermanos, y que pudiera poner muchísimos ejemplos, podría ser tema de unas conferencias completas, ¿verdad? Pero observo que afecta a muchos creyentes. En muchas cuestiones de consejería pastoral, te encuentras problemas del alma de este tipo, que por falta de santidad interior, en forma, como decía, de envidias, de orgullos, de resentimientos, es peligroso. Eso va anidando, se va convirtiendo en el motor de las cosas que hacemos y termina desestabilizando lo que hay alrededor y a ti mismo. Porque lo que no es santo produce muerte, produce desequilibrios y Dios no comulga con eso. Dios, por amor y por gracia, no va a avalar eso. El Evangelio no es que Dios avale la falta de santidad de tu carne, ni de la mía. Eso no es amor. Porque lo que no es santo, Dios lo abomina, lo aborrece, lo desecha. Y nosotros pensamos que el amor de Dios
es que a Dios le agrade lo que Él abomina. Y esas contradicciones no están en Dios. ¿Por qué quieres que Dios haga lo que tú en tu vida no harías? Si tú tienes pescado en casa y se pudre, por amor al pez, no vas a dejar la podredumbre dentro de casa, lo vas a sacar. Nadie quiere pescado podrido en casa. Y Dios ha dictado sentencia contra tu carne y contra la mía. Nada aprovecha, nada edifica. Y por eso, como empezábamos, hermanos, si no hay una conciencia delante de Dios de que no hay nada en mi carne que pueda rescatar y que no hay aspectos que deba quedarme para mí, será muy difícil entender este tema de la santidad. Y no olvidemos, hermano, que santidad no es cuestión de santurronería, significa sanidad a los distintos niveles de la vida. Interior, físico, en comunión con Dios, por supuesto, pero también en el trato con nuestros semejantes. Todos esos aspectos de la vida necesitan santidad para que encuentren equilibrio. Porque Dios, que creó todas las cosas, sabe cómo funcionan los engranajes de la creación. Y sabe que cuando las cosas funcionan según Él dice, eso genera vida. Pero en el momento que yo me crea más inteligente que Dios, que yo crea que puedo aportarle algo, que yo crea que mis conceptos, que mi idea, que mi propia opinión, yo pueda mezclarla con la de Dios para ayudarle, por supuesto, y empiece a ensuciar un poco lo que Dios dice, ahí ya no hay tanta sanidad. Al final se va a producir muerte. Dios edifica, Dios da vida, lo que venga de mi carne destruye. Si esto no lo tenemos claro, hermanos, cuando el apóstol Pedro dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿qué es lo que está resumiendo? ¿Qué es lo que está citando? Está citando Levítico. En Levítico 18, 19 y 20 tenemos principios y mandamientos donde Dios está diciendo lo que es santo y lo que no es santo. Y sería como para verlo tranquilamente. Pero Dios lo dice claro. Y yo quiero simplemente resumir o decir un poco por encima algunas cosas. Dios habla de santidad en el orden sexual. La falta de orden sexual, Dios dice que no es santidad. Y cualquier psicólogo, psiquiatra o terapeuta serio sabrá la cantidad de problemas emocionales y físicos que trae a una persona la falta de orden en el terreno sexual. Pues Dios habla de eso. Y de relaciones que Él considera santas y cuál considera que no son sanas. Pues Dios va a decir eso. Dios va a hablar también de no contaminar la tierra. Dios dice que cuando andamos faltos de santidad, la tierra donde se vive se contamina. La falta de santidad quita sanidad hasta la propia creación. Y no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que como el hombre vive como le da la gana, la propia creación de Dios lo sufre. Pues Dios habla de eso. Dios habla de respetar a nuestros padres. Y eso forma parte de la santidad. ¿Sabéis la cantidad de problemas psicológicos y de falta de sanidad emocional que trae a una persona una mala relación con sus padres? ¿Un resentimiento sostenido contra sus padres? Dios se mete en eso. Dios habla de santidad en lo que significa nuestro corazón con respecto a las cosas materiales. De eso también habla Levítico, hay principios ahí para eso. Si eres muy agarrado
y de incluso lo que Dios te da quieres sacar hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último. ¿Eso no es santidad? Dios habla de que no es santidad robar, engañar, mentir, jurar en falso por su nombre. Dice que eso es profanarle a Él. Dios dice que oprimir a otras personas no es santidad. Ser injusto no es santidad. Menospreciar a tu hermano en tu corazón no es santidad. No cuidar lo que se come no es santidad. Eso también lo dice Dios. Intoxicar nuestro cuerpo, intoxicar nuestro sistema nervioso con lo que ingerimos no es santidad. Y el que crea que intoxicar nuestro sistema nervioso, eso no te afecta espiritualmente, es que vive en Marte y no en la Tierra, hermanos. Voy a poner un ejemplo un poco extremo. Pero una persona que venga intoxicada por alcohol, anda, pídele que ore. Pídele que tenga dominio propio. ¿Y tú crees que el alcohol es lo único que puede intoxicar? Sí, es un tóxico fuerte. ¿Pero tú crees que eso es lo único que puede intoxicar un sistema nervioso o tu sistema biológico? Pues tenemos principios en la Escritura para que cuidemos eso también. No es santidad meter cualquier cosa en el cuerpo. No es santidad confiar en adivinos o encantadores o en hechicería. No es santidad consultar o hablar con muertos. Todo eso viene en estos capítulos, hermano. Pero suena muy bonito a veces decir, no, es que yo hablo con mi abuela porque yo creo que me cuida del cielo. Yo he oído eso a personas que se decían creyentes. No es santidad. No es santidad estafar a la gente. No es santidad exponer nuestros hijos a otros dioses. Sí, Levítico 20 habla de Moloc. Había quien sacrificaba a sus hijos a Moloc porque así iba a tener prosperidad material. Y muchos estarán pensando en el aborto como una forma de vivir mejor. Es que no estoy en condiciones, en fin, ya como quiero. Hay personas que abortan así. Pero te digo una cosa. Si nuestros hijos son herencia de Yahvé, si yo los entrego sin ton ni son a este sistema, plenamente a la televisión, plenamente a este sistema educativo, plenamente a este mundo, y no me dedico yo a hacer contrapeso de eso, tampoco es santidad, hermanos, porque Dios no nos dio nuestros hijos para que este mundo los criara como le diera la gana. Dios, si nos dio nuestros hijos, es para que lo eduquemos nosotros. Él decidió que nuestros hijos fuesen nuestros hijos, para que lo entregáramos a este mundo y así estemos cómodos. ¿Eso no es como ofrecer nuestros hijos a Moloc? Pues eso no es santidad, hermanos. Santificaos pues, y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. La idolatría no es santidad. Y así, hermanos, pudiéramos hablar de muchas cosas. Chismorrear no es santidad. Maldecir no es santidad. ¿Qué te hace pensar, hermanos? Todas estas cosas vienen aquí, en estos textos. Nosotros pensamos que si chismorreamos, pero tengo razón, ya es santo. O sea, yo puedo hablar mal de alguien, pero como tengo razón, ¿Y dónde dice la Biblia que si tienes razón puedes chismorrear? Y entonces lo que no es santo se convierte en santo. Y nosotros pensamos que maldecir, difamar, chismorrear, murmurar, si tenemos razón es santo y eso no va a tener consecuencias. Eso no va a afectar a la sanidad de mi mente, eso no va a afectar a la sanidad de las relaciones con terceros. ¿De verdad pensamos eso?
Y así, hermanos, pudiéramos seguir hablando mucho tiempo. Y más cosas. Pero todas estas cosas que estamos diciendo contaminan tu alma, si las practicáramos, mi alma, si las practicara. Contamina nuestro cuerpo, contamina nuestras relaciones, por supuestísimo contamina nuestra relación con Dios y contamina hasta la creación que nos rodea. Pero como Dios es vida y quiere que vivamos en paz y de una forma sana y saludable, es uno de los motivos por los cuales nos pide que seamos santos. Porque como Él es vida, quiere que nuestra forma de proceder genere edificación y genere vida, y no destrucción y muerte. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, ¿para quién trabajamos? El que siembre para su carne, dice el apóstol Pablo, que segará corrupción. Me gustaría, hermanos, que cuando leyéramos los textos bíblicos siempre prestáramos atención al contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como yo acepté a Cristo un día, pues ya estoy en Cristo Jesús, pues ya está, ya no tengo condenación. Pero la pregunta es, ¿el apóstol Pablo ahí está hablando del infierno o de la perdición eterna? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Te lo dice después? Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme a espíritu. ¿Y qué significa andar en el espíritu? ¿Es andar con las manos para arriba y yo mirando al cielo como si no hubiera nadie? Es que el apóstol Pablo en ese contexto dice que la ley de Dios es espiritual. Ah, qué raro, ¿no? ¿No nos gusta más el humo y la nube que Dios nos concrete que es espiritual? Una persona espiritual es el que por el Espíritu Santo en él anda conforme Dios le pide. Porque mi carne, de una u otra manera, como decíamos al principio, está como viciada, incluso en las mejores cosas. No tenemos forma de andar o de procurar la santidad de Dios si no es con el Espíritu Santo en nosotros, que te hace anhelar, que te hace desear andar como a Dios le agrada. Y sin necesidad de un esfuerzo de tu carne, que no vale para nada, igual que la mía, empiezas a darte cuenta que la nueva vida en ti va creciendo y poco a poco vas comprobando cómo vas andando en lo que trae vida. Claro que no es mérito tuyo ni mío, pero tenemos que tener esa voluntad. Tenemos que tener esa voluntad de no estar enamorados de nuestra carne. Tenemos que tener esa voluntad de asegurarnos que no amamos lo que Dios dice que trae muerte. Esto es importante, hermanos. Llevo mucho tiempo hablando de esto, pero no se habla de santidad, suena como represivo. Claro que para la carne escuece, pero no queda otra, hermanos, que es el carácter de Dios. Y de esto se habla en toda la palabra, lo tenemos aquí. Padre, santifícalos, Juan 17, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué significa la santidad? Estar apartados en la palabra de Dios. Claro, si yo intento esto en el esfuerzo de mi carne, pero si de verdad quiero y le pido al Señor que me ayude con su Espíritu Santo, confío en Él. Confío en Él, hermano. Bueno, esto era un punto del credo. Y todavía si pudieran decir más cosas, pero me gustaría avanzar, aunque fuera 10 minutos, y así puede haber tiempo para compartir. Pero hermano, la cuestión de la santidad no es ninguna tontería. Creo que es uno de los grandes problemas que está habiendo hoy en muchas congregaciones. En nombre del amor y en nombre de la gracia, parece que podemos mirar a otro lado de la santidad y es porque amas a la persona. Mentira. Te amas a ti mismo. Por eso toleras lo que sabes que Dios no. No quieres problemas, quieres que la persona piense bien de ti. Idolatría, hermano. Eso es idolatría. ¿Me explico? Es que la carne no tiene por dónde escaparse. La carne no se escapa. Yo sé que alguien no está andando como Dios quiere, pero por amor, entre comillas, quiero que piense bien de mí, miro para otro lado. O lo justifico. Y te autoconvences. Eso no es amor, eso es idolatría a ti mismo porque quieres que la gente te trate bien.
Y cualquier cosa que hagamos de la carne, hermano, es que al final te das cuenta que tienes eso podrido está siempre detrás de las cosas de la carne. Por eso, no se trata, hermanos, de que nosotros andemos pegándonos latigazos constantemente porque somos carne. Pero sí debemos ser conscientes de que cuando vamos a la palabra, la luz está exponiendo de que la pared no está tan derecha como parecía. Y cuando nos damos cuenta que eso es así, damos opción a que el Espíritu Santo obre. El problema es cuando defendemos nuestra carne. Porque todo lo que yo defienda de mi viejo yo, de mi carne, estoy poniendo un freno porque no estoy dejando que el Espíritu Santo obre ahí. Al final es una cuestión de actitud y de voluntad. Así que dicho esto, hermanos, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar del Señor Jesús. Hemos tocado el tema santo y demandando santidad. Fijaos, esa pequeña parte del credo, pero la cantidad de cosas que esconde detrás. Dios quiere que seamos sanos y saludables en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo lo que a Él le agrada, porque expresa su carácter y como Él es. Nosotros creemos, hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es Hijo de Dios, Verbo y palabra de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo, el Logos, fue hecho carne. Tabernaculizó, habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, aquí se podría traducir también gloria como calidad. O sea, comprobaron la calidad de Jesús como del unigénito del Padre, es decir, como el único ser del género o genética, para que nos entendamos, del Padre. Jesús tiene el género del Padre, es la expresión del Padre. Pero por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Por eso tú te vas a Génesis y dice, y dijo Dios. ¿Qué es palabra, hermanos? Y no quiero meterme en demasiadas profundidades, pero la palabra, cuando tú hablas, hay sonido, hay vibración, pero con información. Es vibración, sonido, frecuencia, con información ordenada. Y a veces podemos pensar, las palabras se las lleva el viento y tal, sí. Pero con palabras tú puedes hacer mucho bien a una persona, pero también puedes destruirla. Jesús es el poder de Dios ordenado. Jesús es la sabiduría de Dios expresada en carne. Esto es impresionante, hermano. Que la sabiduría de Dios, la información de Dios, el poder de Dios, todo eso se hiciera carne. Yo no sé cómo sería el código genético de Jesús, ni idea. Pero nosotros llevamos información en nuestras células. Nuestro código genético es escritura, es información. Y la información que traemos en nuestro código genético se va desarrollando. En tu código genético traes que tus ojos serán de tal color, ese color vas a tener. Que tu nariz va a medir tanto, ese es lo que va a medir tu nariz. Tu color de pelo, tu altura, todo eso viene escrito en ti. Pues Jesús es escritura de Dios, la palabra de Dios hecha carne y expresada en carne como un ser humano. Impresionante, hermanos. Esto es impresionante. Ahora, Jesús se hizo carne en un momento dado de la historia. Él ya era, como ahora veremos, él ya existía, pero en un momento dado, conforme al plan de Dios, decide venir a este mundo, involucrarse en la historia de la humanidad, haciéndose hombre, en semejanza de carne como la tuya y la mía, pero sin pecado. ¿Cuál es el orden que Dios ha dado para que vengan los seres humanos a este mundo? A través de una mujer, a través del útero materno. Pues así vino Jesús.
Lo que pasa es que Jesús no fue engendrado por varón. Por tanto, la mezcla que trae el pecado que todos traemos, él no la tuvo. Dios intervino para que viniera directamente a través de una mujer, como tú y como yo, pero sin intervención de varón. Oye, hay gente que yo escucho a veces que cree en Dios, pero eso no se lo cree. Yo creo en Dios, pero, hombre, eso que Jesús viniera sin que hubiera un varón por medio. ¿Ah, no? O sea que si la ciencia llega, o puede que esté ya, en un punto en el que a través de un útero artificial puede desarrollar un ser humano, Dios no puede, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a que las cosas sean de una determinada manera, Dios no puede hacerla de otra. Hermanos, si la concepción hubiera ocurrido solamente una o dos veces en la historia de la humanidad, todos coincidiríamos en que es un milagro. Pero como ocurre con mucha frecuencia, nos acostumbramos, pues ya está, tiene que ser sota, caballo, rey. Claro, suele ser así. Pero Dios intervino para que Jesús viniera en semejanza de carne como la tuya y la mía, pero sin pecado. Para que pudiera vivir como un hombre y tuviera la oportunidad de escoger exactamente como hizo el primer Adán. Tenía que venir limpio para en él poder comenzar una nueva creación. Ahora Jesús ya era, estábamos hablando de que Jesús es la palabra. Génesis 3:8, hablando de Adán y la mujer, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En las antiguas traducciones siríacas, es decir, en arameo antiguo del Antiguo Testamento, cuando dice que la voz de Yahvé se paseaba en el huerto, dice la memra. Es decir, la palabra de Dios se paseaba en el huerto. ¿Quién se paseaba en el huerto del Edén? Él ya era. Apocalipsis 19:13. Es decir, Jesús era la palabra se hizo carne, pero el Jesús resucitado sigue siendo el Logos, el verbo de Dios. Por eso en Apocalipsis 19:13, hablando de él, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre no con su propia sangre, sino porque aquí ya ha hecho justicia en este mundo y va a haber una batalla. Y su nombre es el verbo de Dios. Es decir, el Jesús que va a venir sigue siendo, el de la segunda venida sigue siendo el verbo de Dios. Nunca ha dejado de ser el Logos, la palabra de Dios. Lo era, cuando se encarnó lo fue, y el Cristo resucitado sigue siendo el verbo de Dios. Sigue diciendo el credo, cogido de la Escritura, por supuesto, hablando de Jesús. La imagen misma de su sustancia, es decir, Jesús es la imagen de la sustancia del Padre, de Dios. El resplandor de su gloria, de tal manera que expresa al Padre para que lo conozcamos y entendamos como la palabra hecha carne. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Jesús es la expresión de Dios. A Dios no le ha visto nadie, jamás. Dios es espíritu, a Dios no se le ve. ¿Cómo se expresa Dios? En Jesús. Jesús es la imagen del Dios que no puede verse. El Dios que no hay manera de ver con nuestros ojos, ¿cómo se expresa? En Jesús. Y voy a entrar en un punto que para mí es apasionante. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. No hay manera de entender a Dios, no hay manera de ver a Dios, hemos hablado de esto, de escuchar a Dios, de acercarnos al Padre, si no es por Jesús. No hay otro camino que Él para acercarnos al Padre. No hay ninguna verdad, ninguna vida, ni ningún otro camino que sea el Señor Jesús. Que algunos dirán, pero antes que Jesús viniera a este mundo, entonces ¿qué pasa con los que vivieron antes?
que la fe que tuvieron para con Dios le fue contada por justicia, para que ese Jesús que vino después sea el camino para ellos también. Porque Jesús, como Cordero de Dios, fue preparado antes de la fundación del mundo. O sea, nadie, ni antes, ni ahora, ni después, podrá acercarse al Padre si no es por fe y por la obra de Jesucristo. O sea, que es que no hay otra manera. Y mirando a Jesús, vemos al Padre. Oyendo a Jesús, oímos al Padre. Y acercándonos a Jesús, nos acercamos al Padre. Todos conocemos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dice, y nadie va al Padre. No dice, y nadie viene al Padre, sino por mí. Y mucha gente, cuando lee esto, piensa que nadie va al cielo si no es por Jesús. Pero Jesús no está diciendo de ir al cielo, está diciendo de ir al Padre. Ir al Padre no es ir a un sitio. ¿Recordáis el hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿a quién volvió? ¿Y era una cuestión simplemente de lugar o era una cuestión de relación? Entonces, que Jesús es el camino al Padre no quiere decir que nos vamos a un sitio que se llama cielo, donde vamos a estar de maravilla. Hay que dejar de ser infantiles, hermano. Si no fuera por Dios, ¿para qué quieres tú ir al cielo? No hay potestades del aire, entidades caídas que viven, digamos, en unas frecuencias distintas a las nuestras. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve? No se trata de acceder a dimensiones superiores, se trata de una relación con nuestro Creador. Y la única forma de tener relación con nuestro Creador, el camino a nuestro Creador, al Padre, al único Dios verdadero, es Cristo Jesús. Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al Sinaí y quiere tener una relación especial con ellos. Si hacéis esto, vais a ser el pueblo más especial sobre la tierra. Nuestro trato será único y especial. Seréis mi especial tesoro. Y rompieron esa relación. Jesús nos lleva al punto de la restauración de la relación con el Padre, para que podamos ser su especial tesoro. Y eso es impresionante, hermanos. Ese es el camino. Y no ir a una dimensión de nubes, de rosas. Eso es infantil, hermano. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era igual. Y yo a veces he oído a algunas personas decir, no, hombre, es que se parecía. ¿Cómo puedo yo decir que Jesús se parece al Padre si no he visto al Padre? ¿Me explico? Tú podrías decir, Efraín, tu hija se parece a ti, porque has visto a mi hija y porque me has visto a mí. Pero yo no puedo decir que Jesús se parece al Padre si no he visto al Padre. A menos que Jesús sea la imagen del Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es impresionante, hermano. Y no me voy a meter en esto, pero esto es impresionante. Jesús está en el Padre y el Padre está en él. Pero Jesús también dice que el que cree en él, dice que su Padre y él harán morada en él. Y cuando habla del Padre que sean uno como tú y yo somos, yo en ellos, tú en mí, esto parece un poquito como las muñecas rusas, una dentro de otra. ¿Sabéis, hermano? Esto no solamente es una cuestión a nivel individual. Compartiendo hace poco con un hermano que compartía de esto. ¿Cuándo es la consumación de esto? La Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén intenta poner un límite entre el Padre como templo, la casa, Jesús. Eso es una unidad plena, donde el Padre, el Cordero y la esposa del Cordero están en una unidad plena y completa. Porque el Padre es el templo que está en la Nueva Jerusalén, en la ciudad, pero ¿quiénes pueden entrar al templo? Los sacerdotes, el reino sacerdote. Yo en ellos, tú en mí, no sé si lo veis. Eso es impresionante, hermano. Es impresionante. Pero bueno, si no me voy por las ramas. El último punto que quiero tocar de por qué Jesús es Dios. Hermano, el Padre se presenta como el esposo. Cuando habla del nuevo pacto en Jeremías 31,
Dice, aquí vienen días, dice Yahvé, en que haré un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, con la casa de sí. Dice, no como el que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Hemos estado viendo Oseas. Yahvé, el Padre, se presenta como el esposo. Isaías 62:5. Como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo de la esposa del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, Dios se presenta como el esposo. Aquí no vamos a hablar de Jesús es Dios en un sentido filosófico, sino en el sentido de lo que declara la Escritura. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo. Eso dice Dios. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y dice Jesús, ¿acaso pueden, Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús dice que Él es el esposo. ¿Cuántos esposos hay? ¿Cuántas esposas hay? Pero como Jesús es Dios, solamente hay un esposo, hermano. Y solamente hay una esposa. Un único pueblo, no hay dos pueblos. Un único pueblo de Dios. Todos los que por fe y a través del único camino están reconciliados con el Padre. Un solo esposo, una única esposa. Jesús es Dios porque es el esposo. Y Dios es el esposo. Juan 3:29. Mirad lo que dijo, y Juan el Bautista lo tenía claro. El que tiene la esposa es el esposo. Y se estaba refiriendo a Jesús. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza por la voz del esposo. Él es el amigo del esposo, pero el esposo es Jesús. Lucas 13:34. Dice Jesús en la segunda parte de este versículo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Quién había intentado eso? Dios mismo. Y así, hermanos, podemos ver la Escritura como Jesús es Dios. Es el esposo, el que abraza con sus alas. Me hubiera gustado hoy tocar 2 puntos más, pero no lo voy a hacer. La próxima vez que tengamos ocasión hablaremos de Jesús como el Señor. Él es el Kyrios, el Señor. Pero no está mal terminar con que Jesús, igual que Yahvé, es el esposo. Un único esposo. Por eso Jesús es Dios. No hay dos esposos. Si veréis las tonterías que yo he oído al respecto de esto, Dios el Padre es el esposo para Israel. Y Jesús, como Cordero, es esposo para la Iglesia. Entonces tenemos al Padre por un lado, Israel por otro, y tenemos a Jesús por un lado y la Iglesia por otro. Hermano, eso bíblicamente no hay manera de sostenerlo. Aparte de una barbaridad. Y ya está. Y estas dos parejas, no, pues vivirán juntos por la eternidad. Unas cosas. Cuando queremos racionalizarlo todo, hermanos, tenemos problemas. Es mejor coger lo que dice la palabra, decimos amén y punto. Y no olvidemos quién es Jesús. ¿Quién es Él? Y tampoco olvidemos que Jesús, como el Padre, que su imagen es santo. Y pide y nos llama a ser santos porque Él es santo. Sed sanos, porque yo soy sano. Amén.